Esta prueba, llamada VAS-3, versión tercera, hay importante tomar en cuenta aquí que esta prueba nos va a ayudar a los profesionales en salud mental en recolectar información relacionada a problemas emocionales y conductuales en niños y adolescentes. Esta información pues tiene que ser cotejada, relacionada con información de otras fuentes en la cual pues me ayude a despejar mis hipótesis, ¿no? que tengo en mente a partir de las observaciones o comentarios o decir, sea de los padres de familia, sea de los profesores o de otra fuente de información. Ahora, la información que vamos a recolectar son de 3 contextos: contexto familiar, contexto escolar y contexto, ¿no?, personal de nuestro evaluado, el autoinforme. Bien, lo ideal que la información que se recolecte de estos 3 contextos pues se relacionen entre sí, pero también pueden analizarse de manera individual, solo quedarnos con la información de la familia o solo quedarnos con la información de los profesores o en todo caso quedarnos con el autoinforme. Pero lo recomendable es que se crucen la información y llegar a una impresión diagnóstica, a una conclusión, a un resumen, etc. Esta prueba pues ha venido cada vez actualizándose, ¿no? Y los autores, por acá está Reynolds y Randy, que han ayudado mucho en su construcción y bueno, ¿no? y el aporte que implica en recolección de información a través de estos indicadores emocional y conductual. Ahora, es recomendable la aplicación individual, ¿no?, por varias razones. Bueno, se aplica de manera individual, se recolecta información como el manejo de la ansiedad, el tiempo, puede tener su efecto positivo en el evaluado a que haga consulta en caso de que no sea comprensible la frase, la pregunta, una palabra. Todos esos elementos nos ayudan a que, o más bien es información para que lo tomemos en cuenta en nuestro informe, en nuestro análisis y otros. Además, el manejo de los tiempos es muy importante. Por acá se sugiere en términos generales de que cuando se le aplica el cuestionario tanto a padres como a profesores, un tiempo entre 10 a 20 minutos. Bien. En cuanto al informe, directamente con el evaluado, de 20 a 30 minutos. Esto puede también variar, ¿no? Puede ser menos o puede ser más. A veces se asocia mucho a que cuando es el tiempo menos se asocia a conductas precipitadas, ansiosas, o porque quiere salir del paso y responde al azar, ¿no? Ese tipo de información es muy importante tomarlo en cuenta por el tipo de la manera como lo está abordando la situación nuestro evaluado o nuestros informantes. En el caso de que el tiempo se exacerbe, se extienda más de lo esperable, puede, ¿no?, estar asociado a conductas, ¿no?, más racionales, más obsesivas, ¿no?, más perfeccionistas, no quieren dar una respuesta al azar, quieren tenerla clara la pregunta, analizar la pregunta y ver conveniente las opciones de respuesta y cuál sería la pertinente. A veces hay algunos que preguntan qué significa a veces, qué significa frecuentemente, qué significa nunca, y eso incrementa el tiempo esperable. Por allá podría llevarse la interpretación en el manejo de los tiempos. Bueno, la edad de aplicación para esta prueba es de 3 años a 18 con 11 meses. Bien, ¿eso qué quiere decir, no? Esta prueba ha sido estandarizada para esas edades y toda evaluación psicométrica que se haga con esta o con otras pruebas que manejemos en su momento, toda evaluación es una comparación. Esto tomémoslo bien en cuenta.
toda evaluación del contexto psicométrico es una comparación. Yo lo que voy a hacer como evaluador es recolectar información a través de esta prueba y lo compararé con los resultados de jóvenes o de niños que tengan su misma edad y sexo. Sus iguales también han sacado eso, o cuánto en porcentaje obtuvieron el mismo valor, supongamos que sacó un percentil de 60. ¿Okay? ¿Cuántos sacaron del grupo de estudio ese mismo percentil? Y en base a ese resultado se hace una valoración cuantitativa de ese resultado y cualitativa. Por allá va la importancia de estos instrumentos de evaluación, es una comparación. Bueno, la manera de aplicar, en este caso nosotros lo vamos a hacer manual, hay cuestionarios tanto para profesores, padres de familia y para el propio evaluado a partir de los 8 años en adelante. Nos suelen preguntar, pero licenciado, no hay un cuestionario de autoinforme para chicos menores de 8 años. ¿No? ¿Por qué no lo hay? Por la razón de que los chicos están todavía en desarrollo, conceptos que se manejan en el cuestionario no son tan cotidianos para un chico de 3 años a 7 años. Por tanto, y también todavía no hay ese desarrollo crítico, reflexivo, ¿no? Por ese motivo no se ha considerado un cuestionario para esas edades, sino a partir de los 8 años en adelante. La aplicación manual y la corrección lo vamos a hacer a través de un automático que se le ha compartido. Otro aspecto a subrayar, ¿será conveniente solo aplicarle a un familiar? Lo más recomendable es, mientras más información obtengamos, mejor. Es decir, bueno, ¿quiénes conocen más al evaluado, a mi paciente? ¿No? Mamá, la tía, papá. Veamos, ¿no?, si son 2 o 3 mejor. ¿No? Y igualmente, ¿no?, los profesores, ¿quiénes conocen al evaluado, etcétera? O qué profesores son los que más, ¿no?, están interesados en colaborar para ver posibilidades de rehabilitación, de estimulación, de fortalecimiento, etcétera. A ellos lo tomaríamos en cuenta para aplicar el cuestionario. Es solamente sugerencia, pero tomémoslo en cuenta porque todo es en relación a un contexto. ¿Qué evalúa esta prueba? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es la validez? ¿No? Lo que se va a detectar por acá es debilidades y fortalezas en aspectos emocionales y conductuales en esta población. Esto lo traduciríamos en conceptos como conductas adaptativas en relación a las fortalezas y conductas desadaptativas en relación a debilidades. Estas dos palabras es la médula de esta prueba. Conductas adaptativas y desadaptativas. A través de 2 tipos de sistemas o 2 tipos de caminos vamos a obtener información. Uno de los caminos es el multimétodo y el otro es el multidimensional para evaluar la conducta emocional y la autopercepción. Expliquemos qué significa el multimétodo y luego vamos a explicar qué es el método multidimensional. En cuanto al multimétodo, se va a recolectar información de 3 contextos. El contexto familiar y no necesariamente de uno, lo esperable que sean 2 como mínimo para que tengamos más elementos, más información. Por otro lado, en cuanto al cuestionario de autoinforme, ¿no?, de los chicos, la observación que tengamos en estos 3 contextos va a ser muy útil. Por ejemplo, para un chico de 8 años en adelante, a veces cuando agarran los informes o los cuestionarios y ven varias hojas o varias preguntas, ya entran, ¿no?, en un cuadro de estrés, de ansiedad. Eso implica mucho tiempo. Bueno, no lo dirán, pero en su conducta se puede leer, ¿no? Es bueno que estén motivados. Nosotros
Y bueno, ¿no? Y luego se triangula, ¿no?, la información. Es lo más recomendable. Por ejemplo, ¿no?, los resultados de los padres, ¿no?, de este caso de Mateo, acá está el contexto. El padre dice dificultades para manejar emociones, profesores dicen problemas y dificultades para concentrarse en clase. Bueno, a manera de resumen a partir de la prueba, el cuestionario para padres, ellos enfatizan mucho en un problema de interiorización, de acuerdo a los resultados, por supuesto. Nos vamos al cuestionario de los profesores, ellos enfatizan mucho que el problema no es interiorizado. ¿Por qué? Porque según los padres, ¿no? Esto según los padres. Y los profesores dicen, no, el problema está por fuera. El problema de conducta, tanto, ¿no? Agresividad, somatización, conducta impulsiva, etc. No, miren, ¿no?, encontramos informaciones diferentes. Y nos vamos ahora a lo que dice el propio evaluado, el autoinforme. Mateo describe una necesidad de buscar experiencias emocionales y diferentes, ¿no? No tiene, aquí en resumen, presenta una conducta adecuada, Mateo. Como todo hijo en desarrollo, necesita, ¿no?, que alguien confíe en él, etcétera, etcétera. Pero acá, ¿cómo hacemos en que la información de los padres va por un lado y la información de los profesores va por otro? No, eso ya lo veríamos a partir de la información que hemos recolectado y lo estamos describiendo en los antecedentes, motivo de consulta. Esto lo vamos a analizar ¿no?, en la siguiente clase a partir de la aplicación y cómo interpretar. Lo más ideal es triangular la información, ¿no?, de los profesores, los padres de familia y del propio evaluado. Y las diferentes formas, ¿no?, como observamos por acá, ¿no?, en cuanto a los padres, hay un cuestionario para preescolar de 3 a 5 años y 11 meses, ¿no? Por acá, el cuestionario para niños de 6 años y 11 años y 11 meses, y para adolescentes de 12 a 18 años, ¿no?, y 11 meses, ¿no? Estos son los 3 cuestionarios para padres. De acuerdo a las edades, se toma en cuenta uno de ellos. Más abajo, para profesores, hay un cuestionario para preescolares también, de 3 a 5 años y 11 meses, ¿no? Por acá hay otro cuestionario para niños de 6 años, 11 meses y 11 años y 11 meses también. Son las mismas edades, ¿cierto? Pero el contexto varía, que es para profesores. Y por último, el autoinforme. El autoinforme es de 8 años en adelante, de 8 a 11 años y 11 meses para niños, y para adolescentes de 12 a 18 y 11 meses. Estos son los 3 cuestionarios, de acuerdo a los contextos. Y el otro aspecto por acá, multidimensional. Por cierto, el sustento teórico de esta prueba es el DSM-5. ¿Bien? Y lo que se busca por acá es detectar conductas adaptativas y desadaptativas. ¿Para qué, no? Para que veamos si es conveniente aplicar un programa de intervención, ¿no?, para estimular, desarrollar, etc. ¿Sí? Y como estamos hablando por acá multidimensional, ¿cuáles son esas dimensiones? Son estas, ¿no?, que hace alusión a su estructura. Por ejemplo, ¿no?, en este caso, para el cuestionario de los padres, hay escalas compuestas, escalas clínicas, escalas adaptativas, escala de contenido. Bien. Y por acá, bueno, esto ya es función ejecutiva. Permítame, voy a irme al software que por acá, les voy a explicar eso. Esto está en la diapositiva, por cierto, ¿no? Lo estoy resumiendo acá. La escala clínica me va a permitir observar conductas desadaptativas. Ojo, conductas desadaptativas. ¿No? Puede ser en hiperactividad, agresividad, ansiedad, depresión, somatización, problemas de atención, atipicidad. La palabra atipicidad hace alusión, ¿no?, a que el niño, mi evaluado, se va a un mundo más mental, ¿no?, más esquizofrénico, entre comillas, ¿no? Por allá va, ¿no? Más en cuanto a conductas, más a alejarse del grupo, a ensimismarse, etc. Retraimiento. Bien,
La escala clínica hace alusión a conductas desadaptativas. Ese es el criterio para observar esta escala. Nos vamos a la siguiente escala, adaptativa. No, aquí lo que hay que observar son las fortalezas. Allá, ¿no? Allá está la importancia de conductas adaptativas. ¿Qué fortaleza se puede observar por acá? ¿No? Por ejemplo, acá adaptabilidad nivel medio, así, adecuado de acuerdo a lo esperable a partir de la edad, ¿no? Habilidades sociales, actividades cotidianas, comunicación funcional. Y cuando encontremos puntuaciones contrarias a la fortaleza, quiere decir que está relacionada con la problemática. ¿Cuál es el criterio para abordar las escalas de contenido? Ambas conductas, conductas adaptativas y conductas desadaptativas. Ahora, si nos vamos a las dimensiones globales es el resumen de las anteriores escalas. Por ejemplo, exteriorización, ¿no? Nivel de riesgo. ¿Qué conductas hacen alusión a exteriorización? Vámonos allá, a ver. Exteriorización, ojo, ¿no? ¿Qué es lo que hay que observar en la escala clínica? Conducta desadaptativa, ¿cierto? ¿Será que la hiperactividad es exteriorización, es un factor exterior? Sí, ¿cierto? Por allá iría nuestro sustento, porque tenemos que justificar por qué en la dimensión global está exteriorizar problema o ¿no? exteriorización del problema en un nivel de riesgo. Por la razón de que este chico tiene dificultades, ¿no? en el manejo de sus energías, exacerba, tendiente a la hiperactividad, con conductas agresivas, ¿no? Un nivel inadecuado de manejo de su ansiedad, ¿no? Y por allá va, ¿no? La justificación a que su conducta es más exterior, la problemática va por el lado exterior, ¿no? Igualmente, interiorizar problemas, ¿no? Es decir, busquemos factores o hay que justificar por qué también es un problema o el problema es la interiorización de la misma. ¿Qué tipo de? Por ejemplo, por aquí puede ser, ¿no? Retraimiento, ¿no? Atipicidad, ¿no? Problemas de atención, ¿no? Son elementos importantes que justifican también por qué aquí se está indicando de que hay un problema interno, ¿no? Y habilidades adaptativas, nivel de riesgo. ¿Eso qué significa? Tenemos que buscar justificación por acá. A ver, veamos, adaptabilidad nivel medio, ojo, ¿no? Adecuado, esperable. Por aquí, trastorno de desarrollo social, ¿no? En riesgo, ¿no? Por aquí también se sustentaría por este lado, bueno, y de esa manera. Entonces, el resumen estaría acá en dimensiones globales. En ese aspecto estábamos comentando sobre los diferentes tipos de escalas, ¿no? Escala compuesta, que en el software no dice palabras compuestas, sino globales, ¿cierto? Es lo mismo, globales. Después las escalas clínicas, comentábamos que hace alusión a conductas desadaptativas. Escalas adaptativas hace alusión a fortalezas, conductas adaptativas, fortalezas, y escala de contenido de ambas, ¿no? Tanto clínicas como adaptativas, en diferentes ámbitos. Y lo que se ha anexado a esta prueba son las funciones ejecutivas. Bueno, cuando hablamos de funciones ejecutivas estamos hablando en esta prueba de estos aspectos. Por un lado, resolución de problemas. A ver, ¿no? Hay chicos que cuando lo empujan, ellos responden de la misma manera. Estará solucionando los problemas de forma adecuada, creativa. A veces no. El que no limpie el cuarto, el que no lave su ropa, el que no lleve sus útiles al día, el que entrega trabajos incompletos, el que no llega al colegio con el uniforme, ¿no? Bueno, hay tantas situaciones en las cuales uno observa de que es el contexto le plantea desafíos, disciplina, ciertas actividades, lo resuelve de manera adecuada o el problema está por allá. Eso en cuanto a planificación, tomar decisiones, resolver problemas cotidianos de forma efectiva.
Es un aspecto del funcionamiento ejecutivo, función ejecutiva. Otro, ¿no? Control atencional. Por ejemplo, chicos que tienden a la hiperactividad tienen problemas ¿no? de control atencional, ¿no? Atención dispersa, bueno, control conductual. Por supuesto, una persona que tiene dificultades atencional le induce, ¿no? a que esté en movimiento, ¿no? Tenga dificultad en el autocontrol, el no saber esperar su turno, el querer una respuesta inmediata, etc. Control emocional también va relacionado a lo que decíamos, y funcionamiento ejecutivo general, es decir, una valoración general sobre la misma. En cuanto al autoinforme, también tiene el mismo criterio, escala compuesta, que en el software se llama global, que es el resumen de las puntuaciones anteriores, ¿no? Tanto de la escala clínica, escala adaptativa y escala de contenido. Bueno, aquí a manera de resumen, ¿no? ¿Qué significa la escala clínica? Ya dijimos, conductas desadaptativas. La escala adaptativa hace alusión a las fortalezas, y el de contenido de ambas, tanto desadaptativa como adaptativa, y compuesta o globales, que es el resumen de todas las puntuaciones en apartados específicos, sea problemas internos, sea problemas externos, etc. Y un poquito subrayando la escala de contenido, que hace alusión a conductas adaptativas y desadaptativas. Acá tenemos ¿no? El acoso escolar, por ejemplo, amenazador o dominante para obtener, ¿no? Bueno, lo que busca. Bueno, hay pruebas también. Si mi propósito, mucho tiene que ver, ¿no? ¿Cuál es el criterio que yo estoy manejando para utilizar esta prueba? Si mi idea es que este chico es amenazador, es un problema en el aula, sus compañeros se quejan, él amenaza si no le hacen caso, por allá nos serviría esta información. Pero es conveniente validar lo que encontremos en esta prueba con otra prueba, para que tengamos más información y relacionarla, y luego terminar en un criterio. El autocontrol emocional, ¿no? Control de la ira, emocionalidad negativa, funcionamiento ejecutivo, resiliencia, trastornos del desarrollo social, ¿no? Por allá va el contenido para observar conductas adaptativas o desadaptativas. Bien, nuevamente es recomendable, si yo quiero confirmar lo que esta prueba me está indicando a partir de estos contenidos, debo ayudarme con otra fuente de información. Hay pruebas que evalúan el acoso escolar, autocontrol emocional, control de ira, emocionalidad negativa, funcionamiento ejecutivo, resiliencia, trastorno de desarrollo social. Nos puede ayudar para retroalimentar esto. Y por acá la escala compuesta, en particular en los autoinformes, ¿no? Tanto para niños como para adolescentes. Estas son las áreas que se toman en cuenta: problemas escolares, problemas internos, falta de atención, hiperactividad, índice de síntomas emocionales, ajuste personal. Bueno, acá son los contextos que nos pueden ayudar, ¿no? Si observamos conductas, ¿no? relacionadas a un TDAH, por ejemplo, nos sirve, ¿cierto?, este tipo de información. Problema más, ¿no? interno, ¿no? Por aquí, ¿no? Esta información nos sirve, estos aspectos de esta prueba y otros, dependiendo de lo que consideremos para utilizar esta misma. Luego, ¿para qué nos puede servir esta prueba? ¿No? Para un diagnóstico clínico, es decir, nos ayuda a recolectar información que debe ser relacionada con otra información. Bien, el sustento es el DSM-5. También para casos de déficit visuales o auditivos, nos ayuda mucho en recolectar información. En lo que nosotros recolectemos por acá lo vamos a tener directamente de los padres y de los profesores, ¿cierto? Y evaluación forense también en un contexto, ¿no? jurídico es muy útil esta prueba, a veces cuando hay
divorcio, separación, ¿no? Bueno, y otro tipo de casos en relación al área forense, nos ayuda muchísimo. Por otro lado, también en casos educativos, dificultad de aprendizaje, problemas de conductas, seguimiento de, es decir, hemos obtenido unos puntajes en esta prueba y queremos hacer intervención a través de la implementación de un programa de estimulación. Aplicamos el programa, pasa el tiempo y luego nuevamente le aplicamos la prueba para ver el nivel de progreso. Para eso nos puede servir también. Y en el caso de que acudamos a una adaptación de esta prueba, bien, se puede adaptar al contexto boliviano, etc. La aplicación de este cuestionario es a través del papel y su corrección a través de un automático, ¿no? Y el material, se encuentra en el manual, 8 cuestionarios, 3 para profesores, de acuerdo a las edades preescolar, escolar, ¿no? Y adolescente, y luego 3 para padres de familia también, ¿no? Preescolar, escolar y adolescentes, y el autoinforme para chicos de 8 años y 11 años, 11 meses, y el otro cuestionario para adolescentes. Aquí faltaría el software, ¿no?, que vamos a utilizar.